Observatorio Experimental sobre las Migraciones Internacionales en las Áreas Urbanas de América Latina. Les da la bienvenida a este seminario. Este seminario es parte del cuarto taller que tenemos en nuestra red del Observatorio de la Inmigración. Espero que todos tengan en la mano el programa, y si no, en la entrada hay un montón de programitas. Vamos a tener un día un poquito largo, espero que puedan resistir. Hemos invitado a cónsules de países que tienen representación, o que, digamos, que Tijuana tiene inmigrantes, principalmente digo, porque en Tijuana hay 37 países representados dentro de la inmigración. Eso lo vamos a tener en la mañana con nuestros invitados, los cónsules. Luego al mediodía vamos a tener, el cónsul de China también y el delegado del Instituto de Migraciones. Y en la tarde más orientado a lo que es el gobierno local y las comunidades locales de inmigrantes. Vamos a empezar con la introducción de este seminario por parte de nuestro secretario del COLEF, Carlos de la Parra. Gracias, Tito. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte. Les doy la bienvenida a los distinguidos cónsules por honrarnos con su asistencia. El doctor Tonatiuh Guillén, presidente del colegio, está en Ciudad de México atendiendo asuntos pues de la institución, porque esta institución se evalúa como todas las instituciones año con año, y ahora a él le toca estar allá, pero estaría él muy contento de estar aquí, muy honrado. Claramente el Colegio de la Frontera Norte tiene como uno de sus temas insignia la migración. Entiendo que ustedes, a diferencia de otros casos en materia de migración, son observadores urbanos más que inmigración como tema central, pero al final de cuentas esto es algo interesante visto desde el COLEF por esa disciplina de la temática de migración, y por otra cosa, porque Tijuana, en su sello de la ciudad, dice: aquí empieza la patria, y es un lema muy interesante para representar o significar lo que quiere decir estar en la frontera y estar en un sitio donde la migración es un tema de todos los días. El tema de migración central en Tijuana claramente es aquel migrante que cruza hacia Estados Unidos, pero en este caso siempre hemos pensado que Tijuana tiene, por esa cercanía con la frontera, una especie de muestrario de todo el país y por supuesto de muchos otros países. Es un crisol, es el famoso melting pot que dicen en Estados Unidos, pero al sur de la frontera. Realmente estamos muy honrados y les agradezco mucho a todos los distinguidos cónsules que estén aquí. Agradecemos mucho que estén dignificando todo el trabajo de la red de observación de migraciones internacionales urbanas. Los datos que han aportado para este estudio y este trabajo continuado en todas las ciudades, las 3 ciudades latinoamericanas que están dentro de la red, más el resto de las ciudades, es invaluable, y espero que de esa manera se pueda compaginar bien el trabajo que hace el Colegio de la Frontera Norte de síntesis de información, y el resto de las instituciones que también hacen lo mismo, la academia en general, pues con todo lo que es las autoridades que representan a los distintos migrantes de distintas nacionalidades. Les deseo mucho éxito. Me voy a quedar a escuchar la presentación del profesor Marcelo Balbo. Quiero también agradecer la presencia de la señora Gladys Jones, cónsul emérito de Perú en San Diego. Espero que no les sea muy molesto el ir y venir a través de la frontera.
Muchas gracias por su presencia. Y luego, después de la presentación del profesor Marcelo Balbo, me voy a retirar, pero bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a empezar ya presentando al profesor Marcelo Balbo, que viene de la Universidad de Venecia. Es nuestro coordinador general del trabajo del observatorio sobre la inmigración de extranjeros en la ciudad. Muchas gracias, Tito. Permíteme de agradecer muchísimo la disponibilidad del Colegio de la Frontera Norte a hospedarnos en este evento. Soy muy contento de tener esta oportunidad para venir a Tijuana, donde nunca estuve. Veniendo de una ciudad como Venecia, que es bastante diferente de la ciudad de Tijuana. ¿Por qué se ríen todos? No entiendo. La ciudad de Tijuana es muy interesante de todas maneras, entonces. No, es una gran oportunidad de conocer a esta parte de México que no conocía y sobre todo de poder intercambiar con ustedes, y si me permiten, con todo el respeto que tengo al Colegio de la Frontera Norte, pero tener acá los cónsules me parece una gran oportunidad de poder hablar con la gente que tiene que ver directamente con el tema y con el asunto de los cuales nosotros investigadores hablamos sin saber mucho en realidad, ¿no? Siempre es así con los investigadores. Así que me parece una muy buena oportunidad y le agradezco muchísimo al colegio y también, si me permiten, a mi colega Tito, que ha organizado todo, y a los colegas del observatorio. Así que voy brevemente a presentarle el observatorio, esta experiencia que estamos llevando adelante. Esto es el cuarto taller del observatorio. ¿Cómo marchamos con las...? Yo tengo un pequeño PowerPoint. Ahorita. O me pongo allá y... No, ahí. Sí, pero necesito alguien que... O lo puedo hacer yo, ¿eh? Me pongo allá y lo mejor sería... ¿Puedo ponerme allá yo? Podemos llevarte la máquina para allá. O la máquina por aquí. Como quieran. ¿Haces cable? No, no va a alcanzar el cable. Si quieres que lo maneje alguien. ¿Sí? ¿Ok? No, espero el PowerPoint porque trabajé muchísimo para armar el PowerPoint. Por lo menos que lo vean, ¿no? Yo soy bastante... No, porque hay muchas... Si no, cada vez... Tienes que hablar al micrófono. Sí. Pero Ahí se ve. esto no es mi PowerPoint. Todavía no es mi PowerPoint. No sé qué... Sí, no, es complicadísimo. Trabajé semanas para armar esto. Y ves, no funciona, ¿no? Porque para nuestra generación no estamos al tanto. Sí. Gracias. Muchas gracias. No, Todavía no aparece en la imagen. sí, perfecto. Gracias. Entonces, el taller es el cuarto taller que estamos llevando a cabo de este proyecto que se llama MIURBAN, que es el observatorio. Ves que no está funcionando también. Aparecen cosas que no tendría que aparecer, pero no importa. No, está totalmente equivocado, no importa. El observatorio fue creado porque se está dando un proceso, un fenómeno interesante y, como los cónsules saben muy bien, importante, y nosotros creemos, sobre todo en perspectiva, muy importante. Es decir, el fenómeno de las migraciones internacionales entre países del sur del mundo. Siempre se habla de las migraciones entre países del sur hacia el norte. Yo vengo de Europa, claro. Ustedes saben muy bien, estamos en un lugar donde las migraciones hacia el norte son estructurales, yo diría. Pero también en los países de Europa esto se está dando. Italia es un país que hasta
unos 20 años atrás era un país, siempre había sido un país de emigración. Tenemos unos colegas de Argentina. Argentina no es un país, Argentina es un país de italianos, ¿no? Porque todos migraron, todos. Pero a partir de un 20 años atrás, Italia se volvió en un país de inmigración, que es un tema muy complicado, alrededor de lo cual han surgido muchísimos efectos, inclusive las últimas elecciones que se han dado la semana pasada, de los resultados de las cuales se reflejan, se basan también en este tipo, en este tema, son el resultado de cómo los diferentes partidos miran, y la sociedad civil mira el tema de los migrantes, de las migraciones. Pero al lado de las migraciones sur-norte, y a veces esto no es suficientemente claro, hay una migración sur-sur que es muy importante. De los 180 millones de migrantes, entre 180 y 200 millones oficialmente existentes en el mundo, existentes en el sentido registrado en el mundo, son mucho más porque hay los ilegales, los indocumentados después. Pero de estos 200 millones, el 47% son migrantes sur-sur, es decir, gente que nació en un país del sur y que ahora vive. Entonces, no es una pequeña cosa, es una parte importante. Y también si uno mira al gran tema que ustedes conocen muy bien, de las remisas, también las remisas desde países del sur hacia países del sur son muy importantes. Entonces, las migraciones internacionales sur-sur son un hecho que ya existe, que no ha sido estudiado muchísimo, y a esto le agregamos también un otro elemento que a veces no es clarísimo. Es decir, que en general, yo diría, pero hablando de las migraciones sur-sur, lo que se está dando necesariamente, yo diría, es que las migraciones sur-sur, yo diría las migraciones internacionales, si quieren, en su totalidad, son migraciones que cada vez más son hacia las ciudades. Los migrantes se van, claro, aquí estamos en un lugar donde es una ciudad, se van a la ciudad. Pero si uno mira a otros lugares, este es un fenómeno creciente, se van a las ciudades, porque las ciudades ofrecen las oportunidades más importantes, ¿no?, para buscar trabajo. Entonces, se van a las ciudades. Ahora, hay una distinción que existe, que tenemos que tener claro en la cabeza. Hay dos tipos de políticas. Una es la política de migración. Y las políticas de migración son políticas que están a cargo de los gobiernos nacionales. A cargo de los gobiernos nacionales. Pero al lado de las políticas de migración, y los gobiernos nacionales, inclusive en Italia, tratan este tipo de temas. Y cada vez más son políticas, como ustedes saben muy bien, son políticas restrictivas, al revés de lo que pasa con la globalización, de la apertura de las fronteras para capitales y productos. Para las personas, las fronteras, lo hemos visto ayer, físicamente para la primera vez, cada vez más son cerradas, ¿no? Y los gobiernos nacionales, casi todos, están armando políticas de defensa. Al lado de las políticas de migración hay las políticas para los migrantes, que son otra cosa. Son el hecho que cuando los migrantes llegan al lugar donde llegan, que son cada vez más las ciudades, son los gobiernos locales que tienen que tratar el tema. Que lo traten o que no lo traten, hacen políticas para los migrantes. Entonces, este es el tema que a nosotros, el grupo de investigadores, nos pareció interesante para investigar. Es un tema muy poco tratado en las ciudades del sur del mundo, y hemos empezado con otro trabajo anterior sobre varias ciudades
Así que el observatorio ha tenido esta perspectiva de mirar a lo que está pasando en unas ciudades en este caso de América Latina, porque estamos hablando de América Latina. No sé por qué no está marchando como tendría que marchar, pero no, para nada. He trabajado toda la noche para ustedes, pero la tecnología. El observatorio fue establecido en 2006 con un fondo de investigación, tengo que decir esto porque represento el gobierno de Italia, entonces, del Ministerio de la Universidad y de la Ricerca de Italia, entonces, está financiado por Italia, pero el Ministerio de la Universidad, entonces, es algo de investigación, y es un pequeño fondo, y está trabajando con unas ciudades que hemos seleccionado en Latinoamérica, Santiago de Chile, Sao Paulo y Tijuana, son las tres ciudades que hemos monitoreado durante estos 2 años y medio. Y los objetivos son contribuir a la reflexión sobre el fenómeno de las migraciones internacionales en América Latina y en el sur del... Hacemos así, pues así termina, en el sur del mundo. Como le decía, porque la otra cosa que parece muy claramente es que este fenómeno es muy poco, como les decía, es muy poco estudiado, analizado, investigado. Simplemente los datos faltan. En las ciudades que hemos seleccionado, que están bajo investigación, los compañeros investigadores que están trabajando sobre el tema en cada ciudad se encuentran primero con la dificultad de conocer, yo diría, desde el punto de vista cuantitativo, el fenómeno, y además agregarle los elementos caritativos. En Sao Paulo, Renato Simbalista ha tenido que trabajar mucho para encontrar datos y los datos que ha encontrado no son fiables. Lo estoy sacando del proyecto porque me lleva datos no fiables. Lamentablemente no tenemos el colega de Santiago de Chile, pero también ha encontrado problemas. Y en Tijuana no es fácil, no es complicado. La cónsul peruana, la señora cónsul peruana, que yo pensaba vivía en Tijuana, no, pero no vive en Tijuana, entonces saber lo que pasa con los migrantes peruanos en Tijuana es complicado. Entonces, primera cosa es conocer el fenómeno. El segundo aspecto que en realidad un poco este taller, como los otros, está contribuyendo, a lo cual este taller es fortalecer la conciencia local en el tema. Claro, Tijuana es un caso distinto de los otros, pero esta idea de conocer mejor el fenómeno creo que sea muy importante, entonces también fortalecer la conciencia sobre el tema. Y tercero, como le decía antes, como hay estas políticas para los migrantes, nuestra ambición pequeña, porque sabemos que es un proyecto pequeño, pero es de contribuir a identificar herramientas para la gestión de los migrantes y de las migraciones internacionales, que es un fenómeno en una ciudad esto diría pequeño, pero es un fenómeno creciente, no hay dudas. Se pueden armar y se pueden construir todas las murallas que se quieren, pero este fenómeno no va a pararse. Es un fenómeno que durante los próximos, estoy hablando a nivel mundial si quieren, que va a crecer, porque las desigualdades entre territorios crecen. Entonces, ¿qué hacemos con este pequeño proyecto? Tratamos de recoger elementos cuantitativos, como les decías, en las ciudades seleccionadas. Y este es el primer aspecto. Difícil. Hemos contribuido un poco a llegar a tener si no son los datos cuantitativos, tener la conciencia que necesitamos de los datos cuantitativos. Renato y Camilo, que no están acá, sobre todo han contribuido con los talleres que hemos organizado en Santiago y en Sao Paulo a incrementar la conciencia de la necesidad de conocer mejor el fenómeno. El centro del proyecto, que es pequeño, es monitorear el debate local sobre el tema. Esto es interesante porque
significa monitorear un poco la percepción que pasa en el mensaje que pasa en los medios de comunicaciones y entonces la percepción que se crea en la sociedad local. Y lo que es interesante que salió con el trabajo que hemos hecho hasta ahora es que en las ciudades seleccionadas los medios de comunicación en la mayoría tratan del fenómeno hablando con el gobierno central. El fenómeno siempre es visto como un proceso no de invasión, pero el tema es ¿qué hacemos para parar este? Es un tema del Ministerio del Interior, no sé si en Italia, para entenderse, ¿no? Claro que hay este asunto, es un tema complicadísimo, pero hay las políticas para los migrantes, que se hagan o que no se hagan, hay políticas que se hacen, que se hagan o que no se hagan, se hacen. Entonces, monitorear, y a estas políticas el mensaje que pasa en los medios de comunicación, entonces la percepción que se crea es fundamental, contribuye de manera importante, ¿no? Ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando. No quiero contarle de las películas que yo vi y veo en Italia sobre los mexicanos y el tema del fronterizos, ¿no? Es el mensaje que pasa. También analizar la evolución normativa a nivel nacional, porque las normas del Estado federal o central que sea, claro que impactan de manera muy fuerte el tema de las políticas para los migrantes, políticas locales. Y como somos buenos amigos con los canadienses, hacemos también una pequeña parte del proyecto, es identificar buenas prácticas en Europa y Canadá que aportan elementos útiles de reflexión, que no se trata de trasladar mecánicamente con nuestro amigo Michael Leaf, que está sentado allá, de la Universidad de British Columbia, y la Universidad de Venecia. Lo que estamos tratando de aportar es elementos de conocimiento sobre prácticas que se han armado en Canadá y en Europa, no para trasladarles, pero para informar sobre lo que se está pasando. El taller en Tijuana. El taller en Tijuana tiene como objetivo aprender sobre la situación de los inmigrantes, aprovechando de ustedes, inclusive de los que no viven en Tijuana, ¿no? Pero creo que conozcan bastante bien la situación y de toda manera, como me decía la cónsul, justamente el tema humanitario no tiene fronteras, ¿no? Pero lo tiene, porque ellas no pueden intervenir. Entonces es interesante este conflicto, ¿no?, que existe entre realidades, yo diría, entre hechos que... Entonces, y de nuevo, reflexionar sobre las acciones por activar para enfrentar el tema y para mejorar las condiciones. Claro que nosotros partimos desde un punto de vista, desde una perspectiva de inclusión social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en un tema tan difícil? Porque es dificilísimo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos...? No, ¿qué podemos hacer? Tenemos que reflexionar, yo diría, antes que nada, sobre las acciones por activar. Y finalmente, el taller de Tijuana tiene esta característica particular con respecto a los otros talleres, porque lo que tratamos de hacer es de armar un nuevo proyecto de investigación, acción, involucrando a diferentes ciudades de América Latina. Y por eso soy permítame decirlo, muy orgulloso de haber tenido la capacidad con este proyecto, con los compañeros del proyecto, de haber tenido la capacidad de invitar acá, tener con nosotros hoy en este taller otros representantes investigadores de otros países. Así que en estos días de trabajo que vamos a tener próximamente, mañana, pasado, acá en Tijuana, además de Santiago de Chile, lamentablemente no está porque se rompió una pierna jugando de rugby, no tiene la edad para jugar de rugby, entonces no sé por qué sigue jugando de rugby, se rompió la pierna y no viene, ¿no? Pero decimos, Santiago de Chile, Sao Paulo y Tijuana están acá, y hemos tenido el gran placer, la capacidad de invitar a representantes de Buenos Aires
Caracas, San José de Costa Rica y Santo Domingo, con los cuales esperamos poder ir adelante con este trabajo de investigación e inclusive ampliarlo, como digo, sobre otras ciudades, pero también de cara, de profundidad, porque el proyecto el Miorbal es un pequeño proyecto, pero esto es el último taller en América Latina. El último taller del proyecto va a desarrollarse en Venecia, todos son invitados con su propia cuenta, todos son invitados si quieren, pero tenemos el último. Le propuse a mis compañeros de tenerlo en China, pero me dijeron no les interesa China, Venecia es mucho mejor, entonces nos encontramos en Venecia en octubre, noviembre, no sé, pero sí, pequeño proyecto, pero realmente soy muy contento de lo que hemos hecho como coordinador, y claro que todo el mérito, ¿sí?, va a mis colegas investigadores, y permíteme también de subrayar el rol, el papel esencial de Giovanna, que está allá, que ha sido el motor detrás de todo eso, y que creo que merece un reconocimiento abierto y oficial. Pero en general, proyecto pequeño pero muy bien organizado sobre un tema que yo creo sea un tema en perspectiva, sobre todo muy extremadamente importante desde un punto de vista de la investigación, desde un punto de vista de las políticas, lo que significa desde un punto de vista de la convivencia, de la inclusión social, de la convivencia en épocas en las cuales vivimos problemas muy graves. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios sobre la presentación de nuestro colega Balbo. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Sí, Consul. Gracias. Yo quería preguntarle al profesor Balbo si en lo que ha estudiado en las diferentes ciudades debe de prevalecer un común denominador en cuanto a la actitud de estos gobiernos federales de todas estas ciudades, que son de muy diferentes orígenes étnicos, etcétera. ¿Hay un común denominador de rechazo o de poca atención a este problema, de no poner suficientes incentivos económicos? No sé, yo tengo la impresión de que sí, es decir, que todos somos racistas, pues, de alguna manera u otra, ¿no? ¿Me pudieras ampliar ese sentido? Aunque yo no sea muy favorable a las generalizaciones, creo que usted tenga absolutamente razón. Por eso es un tema delicadísimo. Claro que yo diría en todas las ciudades, tal vez en Canadá, en Vancouver, como caso de estudio que hemos tenido, la actitud es diferente, pero en los otros países, y sobre todo los países del sur del mundo, que por la primera vez, los países, yo diría las ciudades de los países del sur del mundo, no es todo Chile, no es toda Brasil, no es toda Sudáfrica que hemos estudiado, son algunas ciudades. Es un fenómeno nuevo. Las ciudades que tienen este fenómeno se están encontrando un fenómeno nuevo, y los gobiernos locales no tienen ni tradición, ni capacidades, ni herramientas. Y claro que la sociedad vive siempre este tipo de fenómeno como algo de peligroso, que le ataca, ¿no?, que le pone el diferente, ¿no? Es un problema profundo del ser humano. Pero lo que estamos viviendo es que no solo el diferente va a estar cada vez más en cada ciudad o países, pero también que el diferente aporta muchísimo. Recién salió para decirle, ¿no?, recién salió un artículo interesante en la revista Economist que comparaba dos ciudades distintas, pero París y Londres. Y una de las razones por las cuales el Economist, que es inglés, entonces uno tiene que estar cuidado, pero decía que Londres era funcionaba mejor que París, es porque la actitud, las políticas que tienen en Londres son más abiertas, un poco más complicado, pero la presencia de los migrantes
los migrantes, lo sabemos muy bien, aportan muchísimo en términos de trabajo, en términos de contribución, en términos cultural. Claro que aportan también a veces conflictos, pero esto es la percepción que pasa, el mensaje que pasa es siempre negativo, es máximamente negativo. Todo lo que los migrantes aportan de positivo se tiene marginalizado. Entonces la percepción, por esto el papel de los medios de comunicación es fundamental. Sabemos muy bien que decir que los migrantes están aportando algo es una noticia que no interesa mucho más decir otras cosas. Esto tenemos nosotros como investigadores que tratar de concientizar, pero más que nada son los gobernantes locales, sobre todo, que tienen que asumir el rol, el papel, que no es fácil, porque es un tema político, como ustedes saben, muy, muy delicado. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por favor, cerca del micrófono. ¿Por qué se decidió escoger estas tres ciudades, San Pablo, Santiago de Chile y Tijuana, para este estudio? Mira, yo soy profesor, te podría armar toda una cosa teórica, de indicadores que hemos tenido. ¿Es mi amigo? No, no es así. Este proyecto es la continuación de un proyecto anterior que hemos llevado a cabo con Naciones Unidas sobre International Migrants in the City. Como era Naciones Unidas, tuvimos que mirar a varias ciudades de distintas regiones. Entonces dos de América Latina, Sao Paulo y Tijuana. Sao Paulo y Tijuana, ¿por qué? Porque en América Latina, como en otros países del sur del mundo, lo que se está dando es que unas ciudades están conociendo el fenómeno. No es que, qué sé yo, Teresina en Brasil conozca el fenómeno de unas migraciones internas, pero Sao Paulo sí, porque es un centro, es una ciudad global. Entonces la gente, los bolivianos, los peruanos, se van a Sao Paulo a buscar trabajo, ¿no? No se van a Teresina, se van a Sao Paulo. Entonces Sao Paulo por esto me estudio, y también porque desde un punto de vista, tengo que decirlo, desde un punto de vista geopolítico, Naciones Unidas, Brasil, claro que en América Latina Brasil es tan importante. Tijuana porque es un caso, pues, uno no puede, es especial, pero es central, ¿no? La cónsul decía, un trampolín para... Entonces y hemos agregado Santiago después, porque en el primer proyecto no estaba Santiago porque teníamos 2 ciudades para cada región del mundo, y hemos agregado Santiago porque Santiago es una ciudad. El asunto acá es que con la globalización y con la aparición de ciudades globales, inclusive en países, en regiones, en países del sur del mundo, este proceso se está dando. Entonces, no es una migración hacia Chile, una migración hacia, yo diría también Brasil, es una migración hasta las ciudades, esta ciudad, la otra ciudad. Y el número de ciudades es creciente. Por esto el taller en Tijuana tiene esta oportunidad, esta voluntad también de involucrar. Pues yo no conocía mucho de este tema hasta unos años atrás. Ahora Caracas, encontrando el colega de Caracas, ¿no? Caracas, sabemos muy bien que San José de Costa Rica tiene una particularidad. Y así. Entonces, en América Latina hay varias ciudades que están apareciendo como ciudades que cada vez más reciben gente. Entonces, no es porque es mi amigo, es porque Tijuana, Sao Paulo y Santiago son ciudades. Tijuana es particular. Santiago y Sao Paulo son ciudades, y como le digo, Caracas ahora va a ser increíble. ¿Y a qué cree que se deba esa que están siendo ciudades receptoras de migrantes? No entendí. ¿A qué cree que se deba eso de que esas nuevas ciudades están siendo receptoras de migrantes?
las nuevas que hemos agregado al proyecto. No, bueno, las ciudades. De América Latina. De América. ¿Por qué reciben migrantes? Porque son ciudades globales. Sao Paulo es una ciudad que está totalmente en la globalización. Y entonces, las ciudades globales atraen migrantes, porque los migrantes, la mayoría de los migrantes se van en búsqueda de mejores oportunidades de ingreso, ¿no? Pero las ciudades globales además necesitan personas que llenen los puestos de trabajo que ya no son los trabajos que ya no son llevados a cabo por la población local nativa. San José de Costa Rica es un caso ejemplar desde este punto de vista, como cualquier ciudad. Le podría decir que como tengo la oportunidad de trabajar en un lugar que se llama Somalia, que ni siquiera es un estado, pero en una ciudad de Somalia donde trabajo, las personas que trabajan en las domésticas, se dice, ¿no?, vienen de Etiopía. ¿Cómo puede ser que en un país tan pobre como Somalia? Entonces es un fenómeno porque van en búsqueda y las ciudades necesitan trabajadores. Claro, se habla de los 4D, ahora que me lo recuerdas todos: dirty, dangerous, demeaning. Can't remember the other one. Los trabajos de más bajo nivel. Podríamos agregar que no son solo migrantes de baja calificación y que trabajan en bajo nivel. Esto es otro tema. Hay muchísimos migrantes de alto nivel que se van. El nombre de enfermeras de Malawi que hay en Manchester, Inglaterra, es más grande del nombre de enfermera que se quedaron en todo el país de Malawi, para decirle algo. Entonces, esto es un nivel alto. Los doctores de Ghana, los médicos de Ghana que trabajan al extranjero son mucho más que los médicos que hay en Ghana. Entonces, hay un fenómeno, con la globalización hay fenómenos, pero no quiero hacerle un curso sobre la migración. Si quiere, venga en Venecia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Carlos. Me llama mucho la atención el estudio, el tema. Y mi pregunta va en el sentido de cómo siempre las políticas federales pareciera que llegan a conclusiones antes de haber analizado los datos a nivel regional y nivel local. La migración tiene en todo el mundo una clara fachada o impresión de cómo los gobiernos federales atienden o resuelven o se contraponen a la migración internacional. El caso más notable de ello pues está, yo creo, aquí, ¿no?, a unos cuantos metros. ¿Qué le va a dar, si es que ya pueden vislumbrar, qué le va a dar este análisis a nivel local? ¿Cómo va a informar, cómo puede modificar políticas federales? Vaya, entiendo por lo que dicen que están planteando, esto es un estudio, es un área de estudio naciente. Y si es así, ¿qué le pueden empezar a informar los gobiernos locales hacia los federales? Porque en Estados Unidos lo único que hacen es que repiten el eco de lo que dice el gobierno federal. Dicen que los migrantes son una carga económica y le agregan algunas otras cosas más y empiezan a instrumentar políticas de marginación de vivienda, de marginación de servicios, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes vislumbran que se va a dar en este estudio? ¿Cómo va a informar a las políticas federales? Esta es una muy buena pregunta, como dicen los gringos. That's a very good question. Aunque no sea una buena, pero eso no es.
No, es una buena pregunta porque yo creo que exactamente allá está uno de los temas más importantes. La división, la separación entre las políticas centrales, federales, estatales, centrales, que son basadas sobre una percepción, y que son las políticas de migraciones, defensa, Ministerio del Interior. Y el hecho es que las ciudades tienen que tratar este tema, pero no tiene que, por eso no quiero utilizar la palabra enfrentar, porque yo creo que a nivel local no es tan así, no es tan fácil, pero a nivel local la sociedad civil se da cuenta que los migrantes están aportando. Mucho más se dan cuenta que a nivel central. Aunque la sociedad civil a nivel local una parte de la sociedad civil pueda mirar al fenómeno como un fenómeno peligroso, no me gusta, un fenómeno de erosión, de no sé qué. Pero, por ejemplo, en todas las ciudades que hemos analizado, los empresarios trabajan con estos. Y sin la mano de obra de los migrantes hay pero no solamente los empresarios, no sé así aquí cuántos, pero refiriéndome a Italia, Europa normalmente, pero sí. Yo vi una película que a lo mejor ustedes conocen, que se llama algo como me parece que se llama Los mexicanos se fueron. Es una película. Un día sin Un día sin mexicanos. mexicanos. Sí, es una demostración absoluta de cuánto integradas son las cosas. Así que su pregunta es muy interesante en el sentido que ¿qué podemos aportar? A pesar que es un pequeño proyecto, pero justamente tratar de aproximar el conocimiento, a lo mejor modificar la percepción, el mensaje que pasa, y tratar este tema no desde el punto de vista del Ministerio del Interior en Italia, Igual. pero del Ministerio de Ciudadanía, si existía un ministerio de este tipo, ¿no? Es un largo camino y no es un camino que tenga una dirección sin obstáculos o nada, pero esto es. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Creo. No, ya no. Muy bien. Muchas gracias. Profesor Balbo.